dolor y culpabilidad. Raquel pertenecía a una familia de poder adquisitivo medio alto. Su nacimiento fue realmente deseado por sus padres y todos sus hermanos, a consecuencia de que había bastante diferencia de edad entre ellos. Con su nacimiento ocuparía el 5º puesto en la línea de sucesión. De su transgeneracional traía consigo programaciones de energía de ira, prepotencia, orgullo y soberbia como destacadas. Para los suyos, lo más importante era la dedicación al trabajo. Eso era lo primero. Después, gozar de la familia. Su eslogan familiar era «Divide y vencerás». Sus ancestros fueron fieles a las creencias estrictas sociales del momento y que muchas veces resultaron sin sentido. Todo este compendio de creencias le originaron infravaloración, inseguridad y falta de autoestima en ella. Fue educada con la convicción de que tenía que ser la mejor en cualquiera de las facetas que medio dominaba la familia, cosa que no dudaba en hacer para recibir una palmadita en la espalda y gustar a sus padres. En su relación amorosa se vendió emocionalmente a su pareja y a la familia de este para ser aceptada. Ella pensaba que todo el mundo era mejor que ella. Raquel fue educada por su madre bajo la creencia de que a los hombres había que satisfacerlos durante el día con la comida y por la noche ejercer de meretriz. Y así lo hizo, llenando a su marido de privilegios y comodidades, cosa que él, tal vez ni por asomo, jamás lo hubiera conseguido con su humilde sueldo. Raquel era la que llevaba el peso económico, acomodando de esa manera a su marido a que fuese ella la que se encargara de ser madre, llevar la casa y preocuparse por la economía, malacostumbrándole a ser y tener muchos caprichos. Fue eco de la superprotección que sus padres le habían dado a ella con su marido e hijos, sin dar importancia por entonces a lo que pudiera ocurrir en un futuro próximo, por permitir malas costumbres que luego le pasarían factura en su relación. Acordaron mantener una relación abierta con otras parejas pudientes. Pero, como todo en la vida, todo fluye y refluye, todo tiene su avance y su retroceso, todo asciende y desciende, y la economía familiar descendió. Por lo que Raquel, con su prepotencia, soberbia y orgullo familiar, quiso arreglarlo y así comerse el mundo sin ser consciente de lo que hacía, dando un salto al vacío para embarcarse en un negocio no muy claro, para no perder el estatus al que estaba acostumbrada y que por desgracia le trajo grandes dolores de cabeza. El estatus es el lugar que ocupamos en la jerarquía social, y Raquel se sintió convencida que ella sola, sin ayuda de nadie, podía conseguirlo. Pensaba que si a su familiar le había salido bien un suceso similar, ella también podía conseguirlo. Raquel estaba convencida que poseía consigo los mismos recursos de éxito que su familiar, sin contar en ningún momento que su decisión formara parte de un fracaso. Gente con más tablas que ella en el mundo de los negocios la dejaron en la completa ruina, sin darse cuenta que para los negocios hay que ser frío y calculador, y se le olvidó que ella todo lo hacía desde el campo de la emoción. Cuando las cosas se hacen desde la prepotencia, soberbia y el orgullo, y si todavía a esto le sumas el afán de recibir una palmadita, todo está abocado al fracaso. El fracaso causó mucha frustración a Raquel, y para ocultar la información de su fracaso comenzó a mentir a su entorno.
Buscó culpable donde no lo sabía para descargarse de su pesada derrota. Y las mentiras y los secretos se convierten en bolas de nieve que, llegado un momento, no pudo soportar, repercutiendo en las relaciones familiares y la de su pareja. La culpabilidad le hizo a Raquel buscar todo tipo de alternativas administrativas para paliar hipotecas y documentación de pagos con la madre Hacienda. Nunca en la pareja hubo previsiones de futuro. El fracaso la llevó a la frustración. La frustración la sumió en una depresión oculta enmascarada, poniendo mucho empeño en tapar con una tirita una herida de gran envergadura. Puso sonrisas en un campo de llanto, pero a pesar de todo esto, ella seguía sin delegar en nadie, debido a que la culpabilidad no le permitía hacerlo, por miedo a ser descubierta. Y como las desgracias nunca llegan solas, a esto se le sumó un accidente familiar, con todas sus consecuencias, que le llevó a sentirse aún más culpable, pensando en el suicidio. Su marido constantemente le echaba la culpa de todos los acontecimientos debido a su carácter atrevido ante la vida, llevando a Raquel ante un interno profundo dolor insoportable que le hacía pensar que todo lo que tocaba lo convertía en mierda. Y aún así, sacaba fuerzas de donde no había para poder remediar lo irremediable, mientras que su marido, en el papel de víctima, se dedicaba única y exclusivamente a ir a trabajar, dejándole toda la responsabilidad a ella. Hubo que eliminar cuentas corrientes extras, relaciones abiertas y caprichos personales. Todo se fue al traste. Cuando no somos honestos con nosotros mismos ante los fracasos o cualquier evento duro en la vida, reforzamos la tristeza y la ira, que son vibraciones muy bajas que atraen de todo. Estas emociones son producidas por un dolor lacerante, y cuando esto sucede, el alma se fracciona saliendo del cuerpo. Y el búnker que ocupaba el alma cuando se refugiaba en nuestro cuerpo queda abierto en forma de fisura. Una vez terminado el enojo de la tristeza y de la ira, el alma vuelve, pero ya no vuelve sola, vuelve con un ocupa energético de la misma vibración que emitimos y, por supuesto, llega con sus propios contratos y su karma. Esta baja energía que pasaba por allí se encargará de hacernos la vida mucho más difícil. Otro ejemplo, para entender mejor lo que se describe, es cuando una persona asesina a otra. Una vez muerto, el alma del asesinado entra dentro del cuerpo del asesino para destruirle desde dentro como venganza. Esto se debe a que el ángel de la muerte no ha intervenido en la acción, ya que no le había llegado aún su hora. Y es el espíritu del asesinado, con todas sus interferencias, contratos y karma, quien utiliza el cuerpo del asesino como contenedor energético para seguir viviendo la vida que le quitó. Joder, si esto nos lo hubieran enseñado, nos cuidaríamos muy mucho de dejar que la ira nos controlase. Y en el caso del asesinato, si el asesino hubiera sabido esto, también se cuidaría muy mucho para no cometer asesinatos. Pero sigamos con la historia de Raquel. Ahora Raquel afrontaba un fracaso económico, un accidente, una relación de pareja enfermiza, a lo que se le sumó en esta ocasión un trabajo que había conseguido de forma aleatoria donde le hacían bullying. Cuando no resolvemos, estamos en una cadena de sumatorias, que su finalidad es la de encontrar un despertar espiritual, para saber quiénes somos y por qué nos suceden estas cosas, ya que se supone somos buenas personas.
La mejor inversión de todas las que hay es invertir en uno mismo. Escuchar la voz interior y no la de afuera nos enfoca en lo nuestro para descubrir los superpoderes que llevamos y explotarlos. Nada se da por casualidad en la vida. Hay una frase para poder entenderlo bien que dice: hasta los cabellos de tu cabeza están contados. Todos estamos aquí con una misión y en nosotros está querer descubrirla para valorar la diferencia entre lo que se cree, se entiende y se siente. Pero lo verdaderamente importante es saber que ya tenemos todo lo necesario para poner soluciones. Me explico. Si queremos dejar de fumar, sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Si queremos adelgazar, sabemos lo que tenemos que hacer. Si queremos tener una mejor relación de pareja, sabemos lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y si no lo hacemos, es porque no queremos o no nos apetece. Tengo que explicar que hay una diferencia entre intentar y hacer. Cuando intentamos, no queremos hacer, y hacemos cuando queremos hacer. Lo más importante de todo esto es saber que si tú quieres amar o querer al mundo, tienes que empezar por ti mismo. Siempre supimos poner soluciones, pero el sistema nos enseñó a buscar culpables. Si no invertimos con sinceridad y responsabilidad en nosotros mismos, estaremos perdiendo el tiempo y alargando el sufrimiento. Continuemos con la historia. La desvalorización de Raquel no le permitía tener confianza en sí misma ni en sus familiares, guardando su situación en secreto, porque no quería ser juzgada. No quería que nadie le volviera a recordar los sentimientos del fracaso, incapacidad y desesperanza que le estaba causando la culpabilidad por no haber alcanzado con éxito sus objetivos. Pensaba que eso ya lo tenía en casa. Necesitaba algo nuevo que la sacara de la derrota moral, sin darse cuenta que en la única persona que tenía que confiar era en sí misma. Por lo tanto, se estaba traicionando una vez más. Y con el tiempo, Raquel continuó sin encontrar una solución óptima emocional a su problema, por lo que se refugió en modalidades como la New Age, que no es otra cosa que una religión encubierta, que dice fabrica milagros y encuentra soluciones espirituales a los problemas. No encontró ninguna solución, pero sí aprendió a ser perseverante, intuitiva y descubrir su voluntad. Aunque seguía con las mismas inseguridades, pero esta vez en menor porcentaje. Dentro de toda la información que le llegaba, supo cribarla, descubriendo que las personas de su alrededor le hacían de espejo para que ella observara las sombras que ella tenía y no quería ver. Aún así, Raquel seguía vivenciando las emociones ocultas que tanto odiaba, sin darse cuenta que a lo que se resiste persiste. Nos creemos que tenemos el control de todo, y no es así. La libertad es nuestra esencia como seres de luz. Los pensamientos derrotistas son los que nos hacen sentirnos mal por estar ante una situación que no nos gusta. Y son estos los que nos sumergen en las heridas y en el pobre de mí. Estos pensamientos son quienes ocultan y opacan esa libertad. Los pensamientos son muy persistentes. Somos capaces de crear más de 60.000 pensamientos al día, de los cuales el 90% surgen de forma automática, siendo repetitivos día tras día. Y dentro de ese 90%, el 80% son negativos. Tenemos que recordar que somos nosotros quien debe controlarlos a ellos y no ellos a nosotros. Nuestro papel es el de observar sin reaccionar. Somos el testigo silencioso que observa que los pensamientos
Los problemas y la mente son meras herramientas que poseemos y no debemos de identificarnos con ellos. Al no identificarnos, no le damos energía y mueren. Una vez que controlas a los pensamientos, cuando posteriormente observas tus emociones, como la tristeza, el enojo, la envidia y otras tantas más, verás que ya eres capaz de ver cómo reaccionabas antes y te dejabas llevar por esas emociones. Cosa que ahora, al estar en una posición serena, los dejarás pasar de largo para abandonarlos utilizando el menor tiempo posible. Cuando trabajas en ti mismo, dejas de competir con los demás. Cuando observamos sin juicio, nuestra mente se va volviendo más tranquila, a causa de que la paciencia y la atención a nosotros mismos son las claves para la verdadera libertad. Aclarado esto, sigamos prestándole atención a la culpa. La culpa es una autocondena de nuestro valor como ser humano. Es el modo en que nuestra mente nos dice que hay algo que hemos hecho mal. Esto que creemos que hemos hecho mal transgrede las normas y creencias éticas, personales o sociales, donde se involucran emociones como la impotencia, angustia, tristeza y remordimiento por algo que pudimos haberlo hecho mejor o que no hicimos de una forma apropiada. Esto nos causa muchos dolores de cabeza, dolores estomacales, vómitos, tensión muscular, terminando en una gran apatía en los casos más severos. Todo ello nos hace entrar en un bucle donde no vemos la salida, por magnificar y centrarnos en los errores, olvidándonos de nuestros logros e incluso restándoles valor. Hacemos tan pequeños los valores que ni siquiera podemos verlos en nosotros. La culpabilidad que sentía Raquel la obligaba inconscientemente a satisfacer a su marido, hijos y amigos para que no se molestasen con ella. Le costaba decir no cuando realmente quería decir no. Tenía pánico a que la rechazasen debido al autocastigo que se ponía por sentir que hacía las cosas mal. Pedía perdón hasta por las cosas más insignificantes. A veces hasta resultaban empalagosas sus solicitudes de perdón. Raquel seguía sumida en una gran tristeza que enmascaraba, engañándose en todo momento, aparentando ser la mujer feliz que no era. Los remordimientos la anclaban al pasado en casi todos los momentos, lamentando sus acciones cometidas una y otra vez, sin poder vivir y disfrutar el presente como ella quería. Sentía una culpa persecutoria y depresiva a la vez, como instinto de vida y muerte, estrechamente ligados a los conflictos. La diferencia entre culpa y remordimiento es que la culpabilidad nace a través de la influencia de los demás, mientras que el remordimiento que sentimos surge con el paso del tiempo tras haber realizado una acción en el pasado que afecta a otras personas o a nosotros mismos. Y así fue como el sentimiento de infravaloración hizo a Raquel que se sintiera inútil y de que nada de lo que hacía merecía la pena. Raquel sentía que los demás hacían las cosas de mejor forma que ella, cosa que tan solo escondía un problema de autoestima. Cuando una persona no consigue llegar a su objetivo, además de sentirse fracasada y frustrada, no es capaz de apreciar que solo el que se mueve es el que puede fracasar, olvidando que el verdadero fracasado es el que no sale de su área de confort, porque espera que se lo hagan todo. Y su trabajo narcisista es recordarnos lo ineptos que somos y que gracias a nosotros todo se fue al carajo. Todo esto le llevó a Raquel a investigar el para qué de su mal y despertar quién era.
Aprendió que si no se perdonaba a sí misma la ofensa que contrajo consigo misma, nunca iba a salir de esa situación. Descubrió de la dignidad humana que es un valor intrínseco que traía consigo como ser humano desde su nacimiento. Empoderó el respeto por sí misma, impidiendo que alguien la tratase como un instrumento de causa propia. Averiguó que la culpa es algo que se tiene, mientras que la responsabilidad es un valor del ser humano para comprometerse y actuar de forma correcta. Comenzó por admitir sus errores y asumir su responsabilidad en su cuota justa, entregándole a su marido y a sus hijos la responsabilidad que a ellos le pertenecía. En su trabajo puso fin al bullying, haciendo resaltar sus valores y su dignidad. Supo reconocer las cosas que estuvieron mal y cuáles no. Analizó los hechos de un modo más objetivo y habló con su familiar de la situación para que le aportase otro punto de vista sin dejarse dominar, dándose cuenta que sus errores y temores eran los mismos que sentían sus hermanos. Cuando comenzamos a responsabilizarnos, esto implica asumir las consecuencias de los propios actos. Debemos ocupar nuestro espacio, justo el que nos corresponde. Ocupar puestos vacíos que dejan otras personas por no asumir lo que les corresponde en la vida es complicarnos la nuestra. Saber que todos cometemos errores y que todo forma parte de un aprendizaje es ver el aspecto positivo de la culpa, para saber qué acciones ya no debemos repetir. Reconciliarnos con nosotros mismos tiene un gran significado. Decirnos: siento haber cometido aquel gran error, porque mi intención fue que no os faltara nada económicamente. Discúlpame, cariño, por haberme embaucado en aquel negocio fracasado, para que pudieras seguir teniendo tu cuenta corriente privada y pagarte tus caprichos. Perdonadme, hijos, por valorar vuestras aficiones y seguiros en todo momento, a pesar que estos terminen en accidentes. Y 1000 veces me perdono por haberme mentido, y otras 1000 veces me perdono por haber ocultado a la mujer tan maravillosa que hoy soy, a pesar de los errores. Me perdono por ser cobarde y refugiarme en el miedo. Me perdono y sigo perdonándome 1 y 1000 veces por haber tardado tanto en encontrar el empoderamiento. Me siento feliz y me amo. Me amo enormemente porque hoy sé que los errores solo sirven para encontrarse a uno mismo y que los errores solo forman parte de una experiencia. Muchas gracias por dedicarme tu tiempo y recibe un abrazo de luz.